La insulina, uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la medicina y que tantas vidas ha salvado en los últimos 100 años. Bienvenidos a Saludables con Diabetes. En el programa de hoy exploraremos el papel vital que desempeña la insulina en la vida de una persona con diabetes. La insulina es una hormona esencial producida por el páncreas que permite que las células utilicen la glucosa como fuente de energía. En personas con diabetes, especialmente en la diabetes tipo 1 y en algunos casos en diabetes tipo 2, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera eficiente, lo que requiere la administración de insulina externa. La terapia con insulina es crucial para controlar los niveles de glucosa en la sangre y prevenir complicaciones a largo plazo como enfermedades cardíacas, daño renal o neuropatía. La insulina puede administrarse mediante inyecciones diarias o con el uso de bombas de insulina, y su manejo adecuado es fundamental para mantener un buen control glucémico. Con la orientación de expertos y testimonios de pacientes, hoy vamos a desmitificar el uso de la insulina y ofrecer estrategias para un manejo exitoso de la diabetes. En el programa de hoy hablaremos con la doctora Eva Solá y contaremos con la experiencia de Consol, persona con diabetes tipo 1. Roberto Bonilla nos va a hablar en su sección de la importancia del ejercicio físico. Empezamos. Está con nosotros la doctora Eva Solá, a la que quiero saludar, también en su calidad de presidenta de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Doctora, bienvenida. Gracias, Ángel. Un placer tenerla en Saludables con Diabetes para hablar hoy el gran concepto de la insulina, pero entender muchísimas más cosas. Empiezo preguntándole, mejor dicho, ¿por qué es tan crucial la insulina en una persona con diabetes tipo 1? Preguntándote. Bueno, en una persona con diabetes tipo 1, al final lo que tenemos que pensar es para qué sirve la insulina en las personas sin diabetes, ¿no? Entonces, realmente, cuando nosotros comemos algo, eso es nuestra gasolina. Pero para que esa gasolina, esa glucosa que comemos, entre dentro de las células y se pueda transformar en energía, necesitamos la insulina. La insulina es precisamente la molécula encargada de meter la glucosa dentro de las células y que nuestras células puedan transformar eso en energía y, por tanto, puedan funcionar. Una persona con diabetes tipo 1, por definición, no tiene insulina porque ha sido destruida por su propio sistema inmune, de manera que si no le proporcionamos esa insulina, pues por mucho que tenga la glucosa alta porque se alimenta, esa glucosa, esa gasolina, se va a quedar fuera de las células, se va a quedar en la sangre y por tanto no va a poder ser utilizada, con lo cual es que realmente es algo que necesitan para que las células funcionen y por tanto la necesitan para vivir. ¿Y en el caso de las personas con diabetes tipo 2, el escenario es diferente o es similar? El escenario es muy diferente, es que son dos enfermedades que yo creo que comparten el nombre y a lo mejor las complicaciones, pero tienen más diferencias que similitudes muchas veces, ¿no? Porque estas personas por lo general sí que tienen insulina. Lo que pasa es que su insulina no funciona bien, tienen alteraciones en su mecanismo de funcionamiento y por tanto el páncreas tiene que hacer un esfuerzo, liberar más insulina y al final se acaba agotando, pero es una enfermedad mucho más compleja donde la mayoría de ellas no requieren la insulina para la vida, pero sí para tener un buen control de la glucosa, con lo cual, pues llegado a unas fases más avanzadas de su enfermedad, pues sí que pueden necesitar al final la insulina para lo mismo, para poder utilizar la energía que consumen en forma de alimentos. ¿Cómo actúa la insulina en el cuerpo de una persona con diabetes? Pues actúa de la misma forma que en el cuerpo de una persona sin diabetes, que es metiendo la glucosa dentro de las células y permitiendo que esa glucosa se transforme en energía y, por tanto, nos haga funcionar. El problema es que no la administramos por la misma vía. Yo que no tengo diabetes o cualquier persona que no tenga diabetes va a liberar la insulina a lo que llamamos la circulación enterohepática, ¿no? Y es pues algo muy cerquita del páncreas y del hígado y va a llegar poca insulina, lo que es al torrente sanguíneo general. Una persona con diabetes se está inyectando la insulina desde una a circulación sistémica, ¿no? Digamos a todo el torrente sanguíneo y por tanto vamos a obtener esos efectos deseables que son la entrada de la glucosa dentro de la célula, pero también vamos a tener otros efectos más
indeseables, que es una concentración más elevada de insulina en otros lugares del organismo y más predisposición a poder tener bajones de azúcar. En este punto de la entrevista, Eva, me gustaría hablar de la calidad de vida que aporta la insulina a una persona con diabetes tipo 1 o a una persona con diabetes tipo 2, ¿no? ¿De qué depende esa calidad de vida? Bueno, pues en primer lugar va a depender de si se trata de una persona con diabetes tipo 1 o de una persona con diabetes tipo 2, porque una persona con diabetes tipo 1 se va a tener que administrar insulina muchas veces al día, no tiene nada, entonces se va a tener que poner, en la mayoría de los casos que van a llevar sistemas de multidosis de insulina, la insulina lenta por un lado, la insulina de acción rápida cada vez que comen. Hoy por hoy la forma de administración de insulina es por vía subcutánea, es decir, con pinchazos, y eso significa pincharte muchas veces al día y además ajustando la dosis de manera parecida a lo que haría un páncreas, ¿no? Entonces, eso requiere una complejidad y requiere un tiempo. Cierto es que cuando la persona se ajusta bien la insulina y se administra la cantidad de insulina que requiere, pues nota también una mejoría de sus síntomas y de su calidad de vida, porque al final, pues como te he dicho, lo que hace la insulina es permitir que la glucosa se utilice y genere energía. Si yo no tengo gasolina, lo que estoy es cansada, me encuentro mal. Entonces, eso lo que va a permitir al final es que el coche tenga gasolina y funcione, ¿no? Entendiendo nuestro cuerpo pues, como un coche y la glucosa como la gasolina. En este punto me gustaría hablar de las complicaciones asociadas a la diabetes y del papel que puede jugar la insulina para prevenirlas, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar, si una persona no tiene un buen control glucémico, los problemas que puede tener a corto o a largo medio plazo. Por tanto, entiendo que el tratamiento con insulina es fundamental para prevenirlas, retrasarlas. En la diabetes tipo 1, sin ninguna duda. Hoy por hoy, y recalco lo de hoy por hoy, la diabetes tipo 1 se trata exclusivamente con insulina y por tanto, pues lógicamente, si no queremos tener complicaciones debidas al exceso de glucosa, de azúcar, va a haber que administrar insulina. Este es un punto importante. Las complicaciones no las trae la insulina, que esto a veces es un mito que hay por ahí. Las complicaciones se deben al exceso de glucosa en sangre. Esto es lo que causa complicaciones en órganos como los ojos, los riñones, el sistema cardiovascular. La insulina no es el enemigo, sino que es el aliado para mantener la glucosa bien. En la diabetes tipo 2 las cosas, como te he dicho, son mucho más complejas porque realmente hoy en día disponemos de muchas herramientas con muchas más ventajas que la insulina y con otros beneficios ajenos al control de la glucosa que hacen que la insulina no sea nuestra primera elección y ojalá cada vez tengamos más. Pero aún así, cuando llega la insulina, nuevamente lo que va a ayudar es a tener un buen control de la glucosa y que ese azúcar no suba lo suficiente para de forma crónica dañar los órganos y causar las complicaciones de la diabetes. Pero yo creo que si un mensaje me gusta a mí transmitir es que el enemigo es la hiperglucemia, ¿no? La glucosa alta. La insulina no, la insulina es un aliado para intentar evitar esa hiperglucemia, que es lo que acaba dañando a nuestros órganos. Me viene muy bien que hables de falsos mitos, porque me gustaría preguntarte por ellos, ¿no? Ya has comentado uno, que es que la insulina es la causante de las complicaciones. Hay otro por ahí que dice que la insulina engorda. ¿Ante qué falsos mitos estamos? Y yo creo que es un buen momento para desmentir alguno de ellos. Sí, bueno, pues el más extendido, aunque es cierto que yo creo que cada vez se oye menos, es el mito de que la insulina es responsable de las complicaciones, ¿no? Esto yo recuerdo en mi época de MIR, de residencia, lo oía muchísimo, no me ponga insulina, que eso dejó ciego a mi madre, o por culpa de la insulina le cortaron el pie a mi abuelo, cosas así. Claro, antes la insulina se ponía muy tarde, ¿no? Entonces se ponía en un momento en el cual la glucosa ya llevaba muchos años haciendo daño y erosionando las arterias del individuo y pues había una coincidencia temporal que, claro, yo te pongo insulina cuando tu control ya es pésimo y durante mucho tiempo y tú tienes problemas y yo pienso que son por la insulina, pero no son por la insulina, han ocurrido a la vez que te pongo la insulina, pero no tiene nada que ver. Pero han pasado antes. Claro, entonces la insulina no deja ciego, la insulina no es causa de amputaciones, o sea, todo eso no carece de total base científica, es la glucosa alta la que causa esto. El tema de la ganancia de peso, pues quizás sí que es un tema un poco más delicado, ¿no? Porque es, así como frase como tal no es real, pero sí que es cierto que el hecho de que la insulina se esté administrando por vía sistémica y no, como te he comentado antes, en la circulación digestiva, pues sí que puede ayudar a que haya más concentraciones en sangre y puede, en determinados casos muy concretos, poder presentar una cierta dificultad, ¿no? Respecto al tema de la pérdida de peso, pero siempre la principal causa de un exceso de peso pues va a ser
en general una ingesta energética superior al gasto energético. Yo me quedaría en este punto con que el descubrimiento de la insulina, que además es bastante reciente, ¿no? Porque 100 años no son nada, y además uno de los grandes descubrimientos de la medicina, sin duda, ha salvado muchas vidas. Me gustaría preguntarte, Eva, por las formas en las que se administra la insulina o las opciones que tienen de administración de insulina las personas con diabetes, tanto tipo 1 como también algunas personas con múltiples dosis en el caso de la diabetes tipo 2. Bueno, pues la insulina es una hormona y es una hormona que es una proteína. Entonces las proteínas se degradan en el estómago, es decir, se inactivan. Y esto ha hecho que la insulina no la podamos administrar por vía oral. Se lleva intentando administrar por vía oral y haciéndose ensayos para buscar moléculas que sean absorbibles desde hace muchos años, pero hoy por hoy es complicado, se absorbe menos del 1%, una absorción además bastante impredecible, y yo no soy muy optimista en este sentido, al menos al corto plazo. Sí que se intentó y se comercializó en España, y de hecho creo que sigue comercializada en Estados Unidos la insulina inhalada, porque por vía inhalada pues puedes llegar a través de los bronquios a meterte en circulación sanguínea sin ser degradada. Pero ahí también nos encontrábamos con un problema de mucha variabilidad y poca predictibilidad de los niveles de insulina que tú logras, ¿no? De manera que, claro, si yo me pongo una dosis X que un día se absorbe totalmente, me controla el azúcar, pero un día se absorbe menos, voy a estar alta, o al revés. Entonces esa vía tampoco la tenemos comercializada ahora y tampoco dio todas las expectativas que se creía, aparte de algún que otro problema pulmonar. Entonces al final nos queda la vía parenteral, que es la vía subcutánea, ¿no? Entonces esto no es cómodo porque son pinchazos de insulina, son pinchazos pues que no son indoloros, que además son varios al día, y bueno, pues es lo que tenemos en estos momentos. Y como tú muy bien has dicho, están por una parte las multidosis de insulina, que hemos mejorado desde la época de los viales, que había que cargar con la jeringuilla, dosificar y demás. Hoy en día son plumas desechables bastante cómodas. Y luego en algunos determinados pacientes, pues con diabetes tipo 1 también se utilizan las bombas de insulina. Estos son sistemas bastante más complejos que, unidos a sensores de glucosa, pues pueden ofertar muchas ventajas, pero a costa de una mayor complejidad. Y algo que sí que creo que va a aportar bastante, especialmente en la diabetes tipo 2, van a ser las insulinas semanales. Y esto sí que va a llegar. O sea, esto ya tenemos resultados de estudios que llegará en pocos años, en muy pocos años, si no el año que viene. Y ahí sí que, sobre todo para la diabetes tipo 2, va a suponer una ventaja muy importante, ¿no? Porque vas a pasar de 7 inyecciones a la semana a solo una. Eso es un aumento en la calidad de vida tremenda para el paciente, ¿no? Para el tipo 2 sí. Para el tipo 1, que se pincha muchas veces rápida y que a lo mejor necesita más variación de dosis, pues no tanto. Lo vamos a dejar aquí unos segundos, nos vamos a marchar un momento para darles un pequeño consejo a nuestros espectadores, y enseguida sigo hablando con la doctora Eva Solá sobre la insulina, sobre la forma de administración de esa insulina, pero antes quédense con este consejo sobre la importancia de hidratarse bien si ustedes tienen diabetes. Mantenerse hidratado es fundamental para el autocuidado en diabetes. Aquí van algunos consejos rápidos. 1. Bebe suficiente agua. Intenta consumir al menos 8 vasos de agua al día. Mantén una botella contigo para recordarlo. 2. Evita bebidas azucaradas. Limita el consumo de refrescos y bebidas energéticas. Opta por agua o infusiones sin azúcar. 3. Come frutas y verduras. Estos alimentos tienen alto contenido de agua y ayudan a mantenerte hidratado. 4. Revisa tu glucosa. La deshidratación puede afectar tus niveles de azúcar en la sangre, así que mide tu glucosa regularmente. 5. Presta atención a las señales. Si sientes sed excesiva, boca seca o fatiga, pueden ser signos de deshidratación. Mantenerte bien hidratado ayuda a controlar tu diabetes y mejora tu bienestar general. Cuida de ti. Seguimos hablando con la doctora Eva Solá, a la que le agradezco una vez más que esté con nosotros en Saludables con Diabetes. Estamos hablando de la insulina, de la gestión de esa insulina, de la administración de esa insulina. Y ahora me gustaría preguntarle, o preguntarte, mejor dicho, ¿cómo pueden las personas con diabetes gestionar adecuadamente esas dosis de insulina? Entiendo que ahí lo que es clave y fundamental es que tengan una buena formación y una buena educación. Eso es lo más importante.
Al final esa es la clave, o sea, si hay que elegir algo que ayude a administrarse bien la insulina, pues serían los sensores y la educación, que ya la llamamos terapéutica porque es parte del tratamiento. Fíjate que lo que consiste esta educación es enseñar a las personas a pensar como un páncreas. ¿Qué hace el páncreas? El páncreas lo que hace es ver cuánta glucosa llega al organismo en base a cuánto has comido, cuánto vas a quemar y en función de esto liberar una cantidad de X de insulina. Pues eso es lo que tiene que hacer la persona con diabetes tipo 1 cuyo páncreas no funciona. Tiene que gestionar toda esa información de qué niveles de glucosa tengo, esto ya se ha hecho mucho más fácil con los sensores, cuánta glucosa voy a comer, cuánta glucosa voy a quemar en las próximas horas y en función de todo eso calcular cuánta insulina me tengo que administrar para metabolizar esa glucosa. O sea, esto no se aprende en 2 días. Entonces es enseñarles a pensar como pensaría una célula beta pancreática, que es la que produce insulina, para lograr controlar lo máximo posible esos picos de glucosa que se generan con la alimentación, pero a la vez sin pasarte y causando un bajón de azúcar, ¿no? Una hipoglucemia. O sea, es vivir en el filo la piedra permanente. angular, Totalmente. es súper importante y además cada vez por suerte esta figura y este papel y esto se está reconociendo más. Eva, mencionas la monitorización continua de glucosa, los sensores. Eso ha sido, sin lugar a dudas, un cambio de paradigma tremendo, no solamente para vosotros como profesionales sanitarios, sino para el propio paciente, ¿no? Que entiendo que puede ir aprendiendo sobre la marcha. Especialmente, has mencionado antes que la insulina fue pues el principal descubrimiento en la diabetes tipo 1 hace 100 años, y eso es innegable, pero probablemente el segundo gran descubrimiento ha sido la monitorización continua de glucosa. Esto ha cambiado la vida de las personas con diabetes tipo 1. Tú ten en cuenta que hasta entonces lo que teníamos era fotos, ¿no? Una glucosa, un nivel de glucosa en sangre en un momento dado es una foto. Luego mejoraron los glucómetros y la foto se volvió una foto a color, con muchísima resolución, una foto preciosa, pero una foto. Entonces, ¿qué nos aporta el sensor? El sensor nos hace que esa foto es una película. Entonces, claro, ya no es que vea a cuánto está la glucosa sin pincharme. Por cierto, que los pinchazos son dolorosos y los sensores son indoloros. Eso es otro pequeño detalle. Pero ya no es eso, sino que yo veo de dónde viene la glucosa, hacia dónde se dirige ese valor de glucosa. He pasado de ver una fotografía estática a ver una película dinámica de cómo se comporta la glucosa. Entonces, eso unido a la educación, pues lógicamente ha mejorado muchísimo, ya no solo la calidad de vida, sino también el control de las personas con diabetes. Y luego, aparte, es que llevan incorporadas alertas, ¿no? De manera que me puedes avisar cuando voy a tener una bajada de azúcar antes de que la tenga y le puedo poner remedio. Entonces, es que es un cambio en las reglas del juego absoluto. Y en ese escenario que estás dibujando, Eva, ahora llega una nueva inclusión, que sería el de las plumas que antes decías, que están conectadas con ese sistema de monitorización, ¿no? Totalmente. Me gustaría saber qué implica esto, porque al final estamos hablando de cómo administrar dosis de insulina sabiendo cómo estás glucémicamente hablando, ¿no? Claro, entonces, a ver, hoy en día, por desgracia, estas insulinas todavía no las podemos llamar, estas plumas, no las podemos llamar inteligentes porque todavía no te calculan cuánta insulina te tienes que administrar. Lo que sí que hacen es conectarse con los sensores, las plumas actuales, y eso sirve de mucha ayuda, pues por ejemplo, a la hora de ver si te has olvidado dosis de insulina. Uy, mira, es que yo tengo muchas subidas, es que a lo mejor me olvido más dosis de las que creo. Esto se ha demostrado. Son actos tan rutinarios que los puedes olvidar sin realmente ser consciente de ello. O no me lo administro con la suficiente antelación, o no me administro la suficiente dosis. Entonces, el hecho de tú poder ver volcada la información de la administración de insulina en la descarga del sensor, pues te completa la película. Y yo sigo un poco con la analogía, pero estos dispositivos tecnológicos a vosotros los profesionales sanitarios os están ayudando a poder personalizar el tratamiento, porque al final hemos oído muchas veces que las personas con diabetes, bueno, o la diabetes en general tiene nombres y apellidos, ¿no? No hay 2 diabetes iguales, por decirlo de alguna forma. ¿Con tanta información podéis hacer tratamientos más personales? Sí, estamos viendo que muchas veces cosas que antes llamábamos pues diabetes inestables tienen otras explicaciones, ¿no? Entonces, si tú tienes unas subidas de glucosa inexplicadas, pero de repente visualizamos y vemos que es que te estás olvidando de pincharte la insulina rápida más veces de lo que tú eras consciente, pues claro, la solución al final no es cambiarte a otra molécula ni ajustarte la dosis, es que tú seas consciente de ese problema y te busques recursos para poder ¿no? aumentar esa adherencia a las inyecciones.
esto es un primer paso. O sea, esto es la prehistoria de las plumas. En estos momentos, bien has dicho, llamándolas conectadas, pero llegarán plumas inteligentes con inteligencia artificial que dirá, oye, no, mira, que te has puesto 5 unidades, has comido esta cantidad de alimentación, que a lo mejor hasta no tenemos ni que decírselo, porque lo sabrán por fotos o por mecanismos de las manos con biosensores, vete a saber, y te has quedado corto, con lo cual esto significa que para una cantidad de alimentación así te tienes que administrar más dosis de insulina y te aconsejará ajustes. A eso ya le podemos llamar inteligencia. Eso no ha llegado, pero eso sí que llegará y pronto. Estoy muy de acuerdo. Vamos a dejar aquí un poco la tecnología porque sin duda nos va a seguir dando muy buenas noticias en los próximos años. Porque en el último congreso de la Sociedad Española de Diabetes, y me gustaría terminar con esto, escuchamos al doctor Colin Dayan asegurar que el futuro de la diabetes no pasa por una terapia con insulina, sino una terapia con inmunoterapia. ¿De qué estamos hablando? ¿De adelantarnos al diagnóstico de una diabetes y poder empezar a trabajar antes de que llegue ese diagnóstico? ¿Estamos ante una gran revolución? Bueno, a ver, vamos a empezar con los datos y luego sí quieres te doy mi opinión. Por favor. Los datos concretos son que hoy en día sí que sabemos que antes de que debute la enfermedad, la diabetes, esto ya estamos hablando solo de la tipo 1, que es la autoinmune, hay un daño autoinmune al páncreas. Es decir, las propias células inmunitarias se vuelven contra tu páncreas y lo destruyen. Esto se sabe desde hace muchísimas décadas. Lo que sabemos ahora es que ese periodo de daño latente al páncreas es más largo de lo que pensábamos. No dura semanas, sino que dura muchas veces años, ¿no? Y que podemos detectar a las personas en las cuales se está gestando ese daño autoinmune antes de que desarrollen síntomas, incluso antes de que desarrollen hiperglucemia, ¿no? Entonces, esto ya se puede hacer. O sea, esto es una realidad midiendo determinados autoanticuerpos y esto es de especial interés en estos momentos para las personas familiares de primer grado, por ejemplo, de aquellas personas con diabetes tipo 1. Ya se puede analizar qué personas están sufriendo esa agresión inmunológica a su páncreas y, por tanto, en el paso de unos meses o años desarrollarán una diabetes tipo 1. La segunda parte relacionada con esta es que se están investigando desde hace ya más de 20 años moléculas que puedan evitar, parar, retrasar esa agresión inmunológica. Hay muchas moléculas y la verdad es que la mayoría han sido resultados que han sido negativos. Pero sí que es cierto que está habiendo un cambio en este sentido y ya hemos visto alguna molécula no comercializada todavía en Europa ni aprobada en España, pero sí en Estados Unidos, que ha demostrado poder retrasar, si se detecta a tiempo antes de que se haya destruido la célula beta, se detecta a tiempo esa agresión autoinmune y se administra el tratamiento, se puede al menos retrasar esta evolución natural de la enfermedad y se puede frenar el daño autoinmune antes de que se destruya suficiente cantidad de célula beta como para requerir insulina, ¿no? Entonces, pues lo cierto es que esas afirmaciones son bastante optimistas y yo personalmente las comparto totalmente. Sí que creo que esto es como la prehistoria de una nueva era, que si todos los resultados que estamos viendo preliminares se confirman, podremos estar asistiendo a una situación donde seamos capaces de detectar la diabetes tipo 1 cuando todavía queda la suficiente masa celular beta como para no necesitar insulina y poder enlentecer y quizá, ojalá, evitar esa agresión inmunológica y que la persona pues, se mantenga sin necesitar insulina el máximo tiempo posible. Tenemos que confiar mucho en la ciencia, no solamente en diabetes. Y apoyarla, y apoyarla y divulgarla, como estás haciendo hoy, Eva, en Saludables con Diabetes. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias de verdad. A vosotros. Te mando un fuerte abrazo. Y a todos ustedes les dejo en manos de Elisa Escorihuela, que nos va a dar un consejo más desde su cocina. Hola amigos de Saludables, hola Ángel, espero que estéis bien y hoy os traigo una receta golosa, saludable y que seguro que vais a aprovechar para vuestros desayunos, para combinar con un poquito de queso. Es una mermelada sin nada de azúcar. Vamos a aprovechar todo el sabor de los frutos rojos utilizando la chía, que es un espesante natural maravilloso, un poquito de agua y limón. Seguro que os va a encantar y os va a ser de mucha utilidad. ¡Vamos a por ella! En primer lugar vamos a pochar la fruta. Yo he elegido unos frutos rojos que podemos encontrar prácticamente en todos los supermercados, pero si prefieres otra fruta también puedes hacerlo.
Vamos a añadirle agua y el zumo de medio limón, que además le va a ofrecer un efecto protector. Cuando ya lo tengamos, dejamos pochar bien, que vaya reblandeciendo la fruta, se vaya hirviendo, y ahora será cuando añadamos nuestro ingrediente mágico, que son las semillas de chía, que tienen un mucílago en su exterior que va a hacer que vaya poco a poco espesando. Pues fijaros que poquito a poco esto ha ido espesando y eso significa que casi lo tenemos, porque ahora mismo está caliente, pero cuando esté frío va a estar un poco más espeso y va a ser la mermelada con la textura perfecta, pero mucho más saludable. Acabamos ya de hacer la mermelada y la podemos pasar a un recipiente. Encima es buenísima para el tránsito intestinal y tiene un sabor increíble. Ya tenemos lista esta mermelada que, a pesar de todavía estar calentita, mirad qué textura, que es perfecta para las tostadas si las quieres acompañar con algo saladito. Es que, vamos, genial. Necesito probarla, pero ya. Así que espero que os la apuntéis, os guardéis esta receta, porque realmente merece la pena. No sé si me voy a atrever a darle un bocadito porque todavía está caliente, pero creo que merece la pena. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio Dando Voz a la Diabetes. Las redes sociales han emergido como un pilar fundamental en el apoyo y la educación diabetológica a los pacientes con diabetes. Cada vez hay más perfiles que se crean cuentas en Instagram para conocer a otras personas que tienen esta misma condición de salud. Un ejemplo de esta tendencia es la comunidad azul que existe en Instagram, donde ya hay perfiles ampliamente reconocidos en el ámbito de la diabetes. Estas personas realizan una labor completamente altruista, visibilizando la enfermedad y dando apoyo y educación a quienes lo necesitan. Y gracias a las redes sociales fui viendo perfiles de gente que tenía diabetes, conociendo expertos y demás, y sí que fui autoformándome de manera independiente. Yo me informé. Yo soy de las que no se queda con la primera noticia que lee, yo contrasto información. Ya me puse a ver que existía una comunidad azul en Instagram, me metí de lleno, pedí que me metieran en grupos de WhatsApp, yo más perdida que el barco al arroz, pero todo me daba igual, yo cogiendo información de todas partes. Al final, de quien más aprendes es de quien tiene la misma condición que tú. Es como que lo necesitas, a mí me pasó, de decir, necesito conocer a alguien con diabetes y sobre todo ver que puede hacer una vida normal y decir, vale, ¿qué tengo que hacer para ser esa persona? De hecho, gracias a Instagram, que he conocido a muchísima gente, me ayudaron a entender que era diabetes, porque ellos no me explicaron nada, ni contar raciones, ni tiempos de espera, o sea, nada. Y entonces nada, me cambié de endocrina y gracias a gente como Urequilla, a Aston Sacarino, a Zacarías de Tormes que anda por ahí, Sí, la hemos visto. gracias a ellos aprendí poco a poco. Y O sea, aquí... que se puede considerar que fuiste autodidacta. Sí. Es innegable que las redes sociales brindan un gran apoyo a las personas con diabetes. Sin embargo, depende de nosotros hacer un buen uso de estas plataformas, siendo responsables con el contenido que compartimos y siempre reflejando la realidad de nuestra diabetes, en beneficio de nuestro bienestar emocional. Hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte, porque yo recuerdo cuando las primeras redes que empecé a seguir, veía personas que solo compartían sus gráficas planas y eso a mí me hacía sentir muy mal. Frustración, quizás. Claro, porque yo no se parecían en nada a las mías. Entonces, de hecho, hubo una época que sí que dejé de seguir a un montón de gente porque me frustraba, era abrir la red y decir, pero es que yo no tengo esta gráfica, yo es que no lo gestiono igual. Últimamente la verdad que veo que todos los perfiles se están volcando en enseñar la realidad. Nunca vas a tener una curva plana. Claro. Pasan 1000 cosas, hay 1000 factores, no solo la alimentación, y al final te sientes arropado quizás, ¿no? Al ver una gráfica descontrolada, porque la puedes tener en cualquier momento de tu vida, en cualquier momento del día. La insulina solo se necesita en casos graves. Es falso mito. La insulina es un tratamiento fundamental en la gestión de la diabetes, no solo en casos avanzados.
Su uso puede ser necesario en diferentes etapas de la enfermedad y puede ser parte del plan de tratamiento desde el diagnóstico. Debemos desmitificar la idea de que solo es necesaria en situaciones críticas para una mejor atención de la diabetes. Di no a los bulos en diabetes. En este punto del programa viajamos siempre, porque entre otras cosas nos lo permite la tecnología, directamente hasta Toledo, donde nos espera cada mes, para hablar de emociones relacionadas con la diabetes, nuestra amiga María Alonso. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, pues encantada de estar otra vez con vosotros. Se me pasa rapidísimo el tiempo sabiendo que voy a volver a estar aquí, así que un placer. Qué bien, qué bien. A nosotros igual, ¿eh? Y además estamos recibiendo mucho feedback por parte de nuestros espectadores de todas las cosas que lo cuentas y de lo bien que lo estás contando. Así que enhorabuena también para ti. Mira, tenemos un mensaje de Carol que nos dejaba hace unos días. Vamos a compartirlo y nos dices cosas. Soy Carol de Zaragoza y leo cosas en redes sociales que me asustan, como que la insulina engorda, o que si no me pincho no pasa nada, o que deje de comer hidratos. María, ¿cómo debemos actuar ante este tipo de mensajes? María, yo elaboraría ahora una tesis doctoral sobre las fake news y la mala información, porque soy periodista, pero estamos hablando de cómo gestionar emocionalmente esta sobreexposición a información fraudulenta, ¿no? Totalmente. Bueno, este es un tema que públicamente he abierto muchísimas veces en mi perfil de redes porque me enfada muchísimo, de verdad, porque cada vez veo más en redes esos perfiles que, lejos de querer informar y divulgar, lo que quieren es lucrarse, ¿no? A veces esas personas te venden este tipo de mensajes porque casualmente tienen unos programas en los que vas a poder perder X peso o vas a poder dejar de pincharte insulina, un poco demonizándola, ¿no? Que como nos comenta Carol, que parece que es un poco que a más insulina, pues o más enfermo estoy o peor va la enfermedad, cuando al final es una molécula que nuestro cuerpo necesita y que, como sabemos, se ven influidos 42 factores y que si ya de por sí, por ejemplo, en el caso de las mujeres, dependiendo del momento del ciclo menstrual, tenemos unas necesidades u otras, ¿cómo no lo vamos a tener como no somos seres vivientes, ¿no? Con lo cual, lo primero, quiero romper un poco una lanza a favor de que no todo en redes lo que vemos es verídico, como tú muy bien dices, Ángel, y que el hecho de que se hable más, en este caso de diabetes, no implica que siempre se hable mejor, porque, como digo, hay muchas personas que realmente desinforman y que al final, un poco, como yo digo, llevamos a una infoxicación, ¿no? Que al final es como una intoxicación de información. Así que yo aquí te diría que mirases mucho hacia adentro, es decir, aquel perfil que siempre que miras una publicación suya o una historia te remueve cosas desagradables, como puede ser la culpa, la ansiedad por algo, el impulso. Eso igual no es del todo bueno que lo sigas, porque obviamente pues muchas veces podemos ver perfiles que nos encanta cómo lo hacen, pero ahí les seguimos desde esa motivación de decir, ostras, yo quiero tener esas glucemias, ¿no? O yo quiero afrontar las cosas así, o yo quiero tener esa falda, ¿no? Si seguimos aquí a una de las influencers. Entonces yo primero iría como a qué me hace sentir esta persona, esta publicación, y si desde luego es algo desagradable, pues por supuesto que eliminarlo, ¿no? Pero también no dejar de pasar esa oportunidad de reivindicar todo esto, ¿no? Es decir, el que yo pueda a lo mejor comentarlo con mi entorno o en esa publicación lo que yo opino, porque creo que al final también esa presión puede ayudar a que cada vez más personas tomen conciencia, pero desgraciadamente son mensajes que, digamos, venden, entonces se aferran muy bien a ellos, ¿no? Ciertas personas, desde obviamente la desesperación y el sufrimiento, y esto también nos tiene que llevar a los profesionales que atendemos en consulta a un poco un ejercicio de conciencia, es decir, igual nos estamos quedando cortos con la información que damos en consulta, ¿no? Porque si las personas recurren tantísimo a las redes sociales es porque quizás no encuentran esa información en otros sitios, y que en cualquier caso también, Carol, y a todas las personas que nos estén escuchando, no es nuestra responsabilidad cribar qué información es verídica o no, pero al final nos vemos un poco abocados a esto, ¿no? Quiero decir que al final, si nos comemos una fake news o un mensaje de este tipo y caemos en esto, aunque desde luego que luego son personas que van a necesitar una ayuda en revertir todo ese proceso,
pero que al final no ha sido para nada por nuestra culpa, es que son personas que son especialistas en lanzar estos mensajes, pero sí que, como digo, ¿no? Es importante que nos revisemos de vez en cuando lo que nos evocan cada uno de estos perfiles, ¿no? Pero desde luego es un mensaje muy peligroso. María, muchísimas gracias por tu claridad siempre en tus ideas y por tus consejos. Nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias, que tengáis muy buen mes a todos. Hasta luego, María. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Nos acompaña Consol Simó. Consol, muy buenas, bienvenida a Saludables con Diabetes. Muy buenos días, gracias por encontrarnos aquí. Ella es nutricionista, es farmacéutica y eres una persona con diabetes. Me gustaría preguntarte cuándo empieza tu relación con la diabetes o cuándo llega la noticia de que tienes diabetes. Mi historia con diabetes empieza en Valencia a los 10 años de edad. Sí que es cierto que en mi familia ya era conocida la diabetes, había familiares que han tenido diabetes tipo 1. Inicia en quinto de primaria, vienen los síntomas, ¿no? Empiezo a perder peso, me encuentro muy cansada, me cuesta llegar de casa al cole, que encima estaba a 5 o 10 minutos de casa, tampoco estaba muy lejos, y empiezo a beber más agua, la poliuria, y claro, algo no cuadra. Los pediatras en un principio sí que es cierto que decían que podía ser como falta de hierro, pero había algo en mis padres que ahí no cuadraba. Así que decidieron hacerme la analítica con todos los parámetros y pues un valor de 387 marcó el diagnóstico de la diabetes tipo 1 a los 10 años de edad. Susto, muy grande, entiendo, ¿no? Sí. Tanto para ti como para tus padres. ¿Cómo fue ese momento? Impactante, pero sí que es cierto que al final había previo conocimiento y fuimos adaptándonos lo máximo posible. Empecé también en endocrinología infantil, a aprender y a embarcarnos a lo que es la gestión de la diabetes, pero sí, al principio un susto y un reto, ¿no? Pero bueno, poquito a poco fuimos adaptándonos y mejorando la vida con diabetes en casa. ¿Y ese viaje de esos años es el que te lleva también a acabar estudiando farmacia, nutrición y a dedicarte profesionalmente a lo que te dedicas hoy o no? En unos inicios, cuando entré a la universidad, yo tenía claro que quería hacer algo que me ayudara a mí mejor a entender mi diabetes y luego poder ayudar a otras personas con diabetes. En un principio quería estudiar bioquímica y biomedicina para el tema de la investigación, pero justo el año que yo entré me propusieron el doble grado en farmacia y nutrición, porque encima soy la primera promo. Y claro, yo luego lo pensé y dije, lo que yo más uso en mi día a día es mi tratamiento, la insulina y la alimentación. Es lo que es mi día a día, ¿no? Y dije, no me lo pensé 2 veces, dije, venga, pues vamos a hacer el doble grado, vamos a hacer las 2 carreras. Y la verdad que me ayudaron mucho a entender muchos porqués, ¿no? Porque tú al inicio del diagnóstico conoces tu educación diabetológica, cuentas raciones y ya pues vamos viendo, ¿no? Pero sí me faltaban muchos porqués. La farmacia me ayudó mucho a entender la farmacología en diabetes, tanto insulinas exógenas como tratamiento antidiabético para personas con diabetes. Y me ayudó a entender tanto la absorción como la distribución, el metabolismo y eliminación de todos los fármacos que tienen que ver con el tratamiento de la diabetes, y incluso cómo estos también pueden variar, ¿no? A lo largo del tiempo o según en qué momento estés, etc. La nutrición como tal me llevó a entender básica y exclusivamente conocer bien los carbohidratos, porque sí es cierto que aunque conocemos el conteo de carbohidratos, conocerlos bien, entenderlos, que siempre digo yo, entenderlos, es fundamental. ¿A qué me refiero? Tanto a la hora de cómo cocinarlos, cómo utilizarlos a mi favor en mi día a día, ¿no? En mi trabajo, en mis horarios, en mi ejercicio físico. Y al final, pues las 2 carreras me vinieron como anillo al dedo para saber cada vez más
pues, la gestión y el manejo de la diabetes, ¿no? Y sentirte más segura en la gestión de eso, ¿no? Totalmente. ¿Y a qué te dedicas hoy en día? Soy farmacéutica y nutricionista, tengo mi propia clínica, ahora abrí mi proyecto aquí en Valencia Capital, en pleno centro de Valencia, donde paso consulta online y presencial para personas con diabetes y que busquen los objetivos que busquen, pues ahí estamos para poder ayudarles. ¿Y funciona? ¿Va todo bien? Todo bien, ahí estamos pasando consulta, vienen todo tipo de diabetes y al final pues ayudamos a entender, ¿no? La alimentación y todas las herramientas que se puedan dar para mejorar, ¿no? esa diabetes y conseguir los objetivos que el paciente busca. Por eso te quiero preguntar ahora, ¿desde la alimentación se puede mejorar el control glucémico? ¿Con una intervención directa en la forma en la que comemos puede haber una mejora en la gestión de la diabetes? Totalmente, si me preguntas a mí, es un sí. Porque sí que es cierto que al final, si hablamos de diabetes, cualquier tipo de diabetes, el tratamiento, si te fijas, muchas de nuestras acciones que tomamos en nuestro día a día vienen muy relacionadas con la alimentación. Pues cuánto tratamiento voy a utilizar, si me voy a mover, si como un poquito más, si veo que voy a estar más sentado durante el día, también tomo acciones en mover esa alimentación, ¿no? Entonces, cuando enseñamos al paciente, lo formamos y conocen realmente, ¿no? cómo debe de ser su alimentación en base a sus gustos, sus hábitos, etc., se produce una mejora a nivel de glucemia, estabilidad y a nivel de diabetes muy buena. Es más, como digo siempre en mis redes, ¿no? Conoce tu alimentación y que la diabetes no te detenga. Siempre lo he pensado. Para mí, dos pilares fundamentales en la gestión de la diabetes son tanto nuestro tratamiento como nuestra alimentación. Y así lo demuestran muchos de los resultados que vamos obteniendo y que cualquiera puede ver en mis redes sociales. Y la verdad que en cuanto a la alimentación, aparte de ya que mejores tu glucemia, que siempre lo digo, para mí lo que más satisfacción me da es lo que gana en autonomía la persona con diabetes, ¿no? Y en su propia autogestión, y eso para mí es lo que de verdad importa, ¿no? Tú estás en contacto tanto en las redes sociales como en tu consulta con la gente con diabetes. ¿Cuál es la principal demanda informativa de las personas que acuden a ti? ¿Qué es la duda más importante que tienen? En cuanto a duda, hay una en concreto, ¿no? El conteo de carbohidratos y cómo gestiona el tratamiento. Pero te sorprenderá, más que la duda, lo que más me piden es que se les entienda. Yo tenía claro que una vez abriera mi propio proyecto no iba a haber un juicio, una riña o algo con lo que no se vieran entendidos. Voy a poner un ejemplo que seguramente cualquier persona con diabetes que nos escuche lo podrá entender si me dicen, mira, es que he tenido 2 hipoglucemias, pero el sensor no me lo marca. Te entiendo, puede pasar. Entonces, creo que más, ya no de la duda, ¿no? de ese entendimiento a la persona con diabetes. Y ahí yo tuve claro que iba a ser como mi pilar básico una vez entrara el paciente por la puerta. Entonces, creo que lo que más me piden es eso, ese entendimiento. Lo que sí que más me preguntan y la duda que más recurrente es esa, ¿no? El conocer bien el carbohidrato, cómo cocinarlo, cómo gestionarlo en casa, cómo adaptarlo también a la vida específica del paciente. Pero la duda más recurrente, enséñame a contar bien hidratos de carbono y que pueda yo gestionar mi tratamiento, ¿no? Y esa suele ser la duda en cuanto a alimentación que más solemos tratar en consulta. Eso y el acompañamiento, creo que has dado en la clave. Se dice que se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. No sé si compartes la frase. Y si es así, ¿qué errores te han enseñado a ti más en diabetes? Totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que yo siempre lo digo, los errores no son errores, son aprendizajes. Y a día de hoy seguro que sigo aprendiendo día a día, que no soy perfecta y vaya,
siempre estamos aprendiendo de alguna manera, ¿no? Y esto quiero que quede claro. Errores, llevo más vida con diabetes que sin diabetes, imagínate, ¿no? Ya llevo 20 años con diabetes, pues desde olvidos muy básicos hasta cosas un poquito más que debería haber estado más atenta, ¿no? Pero al final, cuando han pasado, ha sido lo que me ha hecho aprender para que no me vuelva a suceder. Pues desde anécdotas recuerdo una vez que tenía unos 16 años y nos íbamos de cena a un sitio súper chulo con mis amigas y nada, yo me arreglé, además tenía muchas ganas de ir a ese sitio, me lo organicé todo, pero claro, estaba tan nerviosa y con tantas ganas de irme que encima teníamos un viaje de 2 horas de distancia y llegué al restaurante, venían familiares y éramos grupos de familia, ¿no? Y llegamos allí y recuerdo que cuando llegué me había dejado la insulina en casa. Claro, me tocó coger el coche y volverme. Y no pude ir a esa comida. Claro, desde entonces reviso el bolso y mis insumos siempre van encima. Cosa que también me pasaba en aquel entonces, ¿no? Siempre revisaba y me lo ponía. Pero a lo mejor pues ya no era tan consciente, no lo hacía de manera tan consciente, ¿no? El organizarme las cosas y ponérmelas. Alguna vez que ha venido una hipoglucemia imprevista y no llevas todo lo que deberías llevar y te toca ir corriendo a comprar algo, pues salir de casa siempre con todos los insumos que sean necesarios para cubrir las hipoglucemias. No contar tampoco a ojo, ¿no? Esos carbohidratos que a veces pecamos alguna vez de ese conteo y que siempre digo que es una cosa que se puede aprender, ese a ojo, pero que vale la pena aprenderlo bien antes de tirarnos a la piscina por ello. Al final lo que te comento, ¿no? Que son más años con diabetes que sin ella, así que muchos aprendizajes han ido surgiendo. Qué importante. Y vendrán, seguro. Vendrán y tienen que seguir llegando, correcto. Para terminar, que nos gusta acabar esta sección siempre de la misma manera. Consol, un deseo, evidentemente relacionado con tu diabetes o con la diabetes en general, ¿cuál sería? Que llegue la cura y, mientras tanto, que haya una buena educación, tanto en alimentación como tratamiento, para que dé autonomía al paciente. Pues no puedo añadir nada más. Te agradezco mucho que hayas estado en Saludables con Diabetes. Te deseo mucha suerte en tu proyecto profesional y también en el personal. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, Consol. Nosotros hacemos una pausa y ya vamos despidiendo este espacio. Nos falta la sección del deporte, del ejercicio físico. Si ustedes quieren ser unas personas saludables, tienen que hacer deporte, tienen que moverse, tienen que hacer ejercicio. Y nuestra misión aquí es aportarles ciencia y evidencias científicas de ello. Bueno, nuestra misión no, la de Roberto Bonilla, al que saludo como cada mes. Roberto, fundador del Grupo Medex. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido a un programa más. Hoy nos vas a hablar, hoy nos traes, mejor dicho, un estudio muy interesante. Hablamos muchas veces de las complicaciones asociadas a la diabetes, pero también el deporte puede ayudarnos a reducirlas, ¿puede ser? Sí, debe estar introducido dentro de los hábitos de vida de cada uno. Debemos meter sí o sí el ejercicio de fuerza. Yo siempre digo que a partir de cierto momento en la vida el ejercicio de fuerza es higiene, es como lavarse los dientes. Tienes que hacerlo sí o sí. Y si entendemos las bases de la fisiología, vemos que con muy poquito tiempo, si lo hacemos intenso, es más que suficiente. ¿Qué nos dice exactamente este estudio, Roberto? Bueno, nos está demostrando que con un buen trabajo muscular, dentro de unos hábitos de vida, lo que sería una dieta entendido por hábitos de vida, no solo la alimentación, la mejora de diferentes patologías entre las cuales está la diabetes es muy notable con el paso del tiempo. Bueno, pues vamos a predicar con el ejemplo, porque esto es ciencia, pero tú nos traes todos los meses un ejercicio concreto. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues voy a hablar de uno de los ejercicios más potentes que existen, más completos, y que hay estudios que demuestran que no es mejor a veces cierto tipo de máquinas o de preses de banca o de mucha herramienta para sacar el máximo potencial a tríceps, a deltoides y a pectoral. Estamos hablando de las clásicas, pero no menos potentes, flexiones al suelo. O sea, nos vamos al suelo. Sí, así es, como siempre utilizamos la fuerza de la gravedad. Vamos a bajar ahora mismo sobre el suelo, como digo, vamos a coger una buena posición, vamos a partir, por ejemplo, desde las rodillas, lo voy a hacer primero así para que lo vea la gente. La separación de las manos. En principio a mí me gusta misma separación que los hombros, o tal vez un poquito más abierto, aunque si queremos poner más foco en el trabajo de tríceps, podemos cerrar, lo que se llamaría flexiones diamante, ¿vale? Estaríamos trabajando, por ejemplo, en esta posición. Con las manos a la altura del pecho, prácticamente. Exacto, línea del pecho. Ojo, porque es muy clásico este error, gracias por el inciso, Ángel, que mucha gente se va y pone las manos ahí delante. Esto no está mal, pero no está demasiado bien, exige demasiado la zona clavicular. Mi idea es, como digo siempre, apretar el abdomen, que lo hemos hablado en algún capítulo anterior, y desde ahí bajar completo.
Lento, despacio y controlado sin bloquear brazos. Como si fuéramos una tabla, vamos. Efectivamente, esto no está al alcance de cualquiera, por eso también digo que si estamos iniciándonos, tenemos diferentes opciones, que ya hablamos hace tiempo en otro capítulo, que eran las flexiones contra pared o muro, o si vamos pudiendo ya con el paso del tiempo, iremos cogiendo fuerza, por ejemplo, trabajar desde rodillas. La idea ahí sería desde las rodillas completamente erguido, todo el tronco, incluso hasta la nuca. Desde ahí bajamos. Lento, controlado. Soy muy fan del trabajo lento porque cuida más las articulaciones con el paso del tiempo, evitamos ese trabajo tan balístico que se suele ofrecer ahora demasiado. Eso no está mal para una mejora técnica específica, pero a largo plazo no es demasiado inteligente. Por lo tanto, seamos inteligentes, lento, controlado, despacio. Cuando ya pasamos de 2-3 minutos, trabajo desde aquí. Lento, despacio y controlado. Y si alguien ya pues, está a punto de mutar hacia superhéroe, pues se pueden llegar a intentar hacer flexiones a un brazo, lo cual tiene mucha técnica y es un poco lesivo, no recomiendo, pero que te puedo asegurar, Ángel, que con unas flexiones al brazo bien hechas, yo ahora mismo estoy bastante ya fatigado y si superas el minuto, minuto y medio de una serie de flexiones al suelo bien hechas, es más que suficiente para tener unos brazos, un pectoral y, como digo, siempre un buen trabajo abdominal y lumbar, más que potente. Pues te dejamos descansar, que además ahora has perdido mucho oxígeno. Te espero el mes que viene. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Gracias a ustedes también por su atención. Gracias a Abbott, Diabetes Care, a Novo Nordisk Pharma y a la Federación Española de Diabetes por su colaboración y por su apoyo. Y recuerden, lo que no se comunica no existe, así que comuniquen, hablen de la diabetes, denle voz a la diabetes.